En este momento vamos a darle espacio a la gente que desea comunicarse con nosotros. Las líneas 809-682-9850 y nuestra Bueno, línea internacional 833-380-0062. Buenos días. buenos días. Si quisiera preguntarle a la joven que está, a la señora que está ahí, Adelante. si para estar ahí en intensivo, ahí tiene que ser enfermera, licenciada enfermera, o tiene que ser una enfermera capacitada para emergencia, para esa parte de ahí, para intensivo. Excelente su pregunta, una pregunta muy interesante. ¿Necesita la enfermera una capacitación especial para poder dar atención en la unidad de cuidados intensivos? Necesariamente que sí. Sí, vamos a ver. Necesariamente que sí. Necesitamos enfermera preparada en las unidades de cuidado intensivo, porque como le decía ahorita, no es cualquier enfermera. Tiene que ser una enfermera que le guste trabajar, que le guste trabajar. No tiene. Claro, claro. Entonces, siguiendo con el detalle de la función de la enfermera en esta área específica que es la unidad de cuidados intensivos, donde están los pacientes en un estado crítico. Ya usted hablaba de que no estamos manejando el personal adecuado en estas áreas. Se habla de que deberíamos tener en cuidados intensivos una enfermera por cada paciente que allí tenemos, pero esa no es la realidad. Entonces, ¿cómo se da ese manejo? ¿Cómo trabaja el personal de enfermería en esta área? ¿Cuál es su función? Ahora mismo en las unidades de cuidado intensivo tenemos una enfermera por cada 2 pacientes. Es aceptable. Pero cuando una enfermera tiene ya 3 pacientes y a veces por condiciones o de la vida le tocan 4 pacientes, ya eso es demasiado. Ya demasiado porque, como le decía ahorita, es una atención personalizada que tú tienes que darle a una persona que está en estado crítico, que tiene en peligro su vida, la cual tú tienes que hacerle todo como si fuera un bebé recién nacido. Sí, que no solo el tema de medicar, ni estar... No solamente el tema de medicar. Es que tú tienes que bañarlo. alimentarlo. Tú tienes que alimentarlo como si fuera tu bebé. Sí. Es que tú tienes que darle un cambio de posición cada 1 hora, cada 2 horas. Es que tú tienes que encremar ese cuerpo. Estar pendiente a cualquier eventualidad Es que que pueda tú surgir. tienes que estar pendiente a que si le bajaron los parámetros, que si se le bajó los signos vitales, que si el monitor no está funcionando, que si el ventilador, se fue la luz y el ventilador no está funcionando. Tú tienes que estar pendiente a todos esos detallitos. Sí, claro. Detalles que son vida. Que son vitales. Claro. Que hay a veces tú llegas a la unidad y tú no te sientas con un solo paciente de pasa tú el día. Que si la compañera que también tiene 2 pacientes o 3 pacientes no te da la mano con el otro paciente, pues lamentablemente no se le presta la atención necesaria. Bien, ahora me gustaría también pues tener el aporte de Medelina, el tema del trabajo, este trabajo tan importante que realizan los profesionales de la enfermería en el área de cuidados intensivos. Ya Eudocia ha dado algunas especificaciones, sobre todo del tema de la cantidad de profesionales de esta área que debemos tener por cada paciente en las unidades de cuidados intensivos. Y del trabajo que deben realizar, es un trabajo que requiere que el profesional se mantenga totalmente expectante, pendiente a ese paciente y a las necesidades que puedan surgir mientras se encuentra en cuidados intensivos. Además de la sobrecarga laboral, ¿cuáles son los principales desafíos que presentan los profesionales de la enfermería en esta área y en las demás áreas en donde prestan atención? No te escuchamos, Medelina. Verifica a ver si tienes tu... ok, adelante. Bien, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Sí.
El enfermero y la enfermera de la unidad de cuidados intensivos. La última bibliografía que revisé cita que debe existir de 1 a 1.5 enfermeras por paciente. Ujú. Todo el mundo sabe que el paciente de cuidados intensivos es un paciente de alta expectativa, es un paciente muy demandante y es un paciente dependiente al 100% tanto del médico como de la enfermera. Entonces, la enfermera en esta unidad debe tener las competencias necesarias para que puedan hacer un trabajo valorable y que le puedan agregar valor propiamente al trabajo que realizan, pero importante a la evolución del paciente. Si no tenemos una enfermera empoderada con competencia técnica en manejo de prevención de infecciones asociadas a la atención, que son de los puntos que más se debe enfocar en las unidades de cuidados intensivos, tanto en la bacteriemia que están relacionadas a catéter, como a las infecciones de las vías urinarias, como a las infecciones de neumonía asociadas a ventilación mecánica. Y de todos modos, cualquier lesión tisular, o sea, en la piel que se pueda desarrollar, es valorable evitarla. Porque como es un paciente que está postrado, quizás a veces no tiene forma de que se pueda movilizar constantemente como se requiere para evitar el daño a la piel. Entonces, eso requiere que el cuidado de enfermería esté enfocado a una integración al 100%. Porque cuando hablamos de esos cambios de posición que deben ser cada 2 horas, por ejemplo, para evitar que la piel se ulcere, mantener la piel lubricada, mantener el paciente limpio y seco, para garantizar la integridad de la piel y no agregarle más daño al que ya tiene el paciente, entonces eso requiere que sea una enfermera que esté constantemente dedicada a ese cuidado. Excelente. Por eso es la importancia de que en las unidades de cuidados intensivos, tanto en los centros médicos como en los centros privados, contemos con el personal necesario para que puedan garantizar esa asistencia de forma oportuna y que sea una asistencia integral, donde el médico tiene su rol y la enfermera tiene su rol. Y lógicamente se integran para lograr entonces tener un trabajo que sea favorable para la evolución del paciente y un trabajo integrado, porque así se trabajan como equipo y así se tienen mejores resultados. Bien, ustedes ambas son enfermeras docentes. ¿En qué consiste el Así trabajo de una enfermera docente? Que puedan explicarlo y ahí entonces aprovechar para hablar de qué tanto se adaptan los programas de formación de las profesionales y los profesionales de la enfermería a las realidades que tenemos como país. Muy bien. muy importante esa pregunta. Porque, como te decía ahorita, no es lo mismo la teoría que Que la la práctica. práctica, sí. No es lo mismo, son cosas muy diferentes. Entonces, nosotros le damos la teoría en el aula. Es todo muy bien, le explicamos todo, cómo se debe hacer las cosas. Pero cuando llegamos a la práctica, son cosas diferentes. Tenemos también que en la práctica trabajar nosotras primero para que ellas se enfoquen en el trabajo. Ustedes trabajan y le muestran Ellas cómo se le realiza. muestran cómo se realiza. Exacto. Después que nosotros trabajamos, entonces entran ellas. Pero, ¿qué resulta? Que a veces nosotras como docentes estamos en el aula dando la clase, pero cuando se llegue la hora de ir al hospital, ese estudiante se encuentra solo. Ahí no hay quien te indique cómo se hace. Ese estudiante se encuentra solo. Entonces, si yo como enfermera estoy ahí, entonces la que me toca enseñarle y preguntarle de qué universidad tú vienes, de qué instituto tú vienes, me toca enseñarle a mí, porque imagínate. Ahora se ha tomado la medida de que la enfermera docente, cuando está en servicio, no puede recibir estudiantes. No puede. No puede.
Digo, en algunas instituciones se ha tomado esas medidas. Que la enfermera que esté en servicio no puede recibir estudiantes, porque entonces no hace ni una cosa ni hace la otra. Ujú. Y se le está exigiendo más a la enfermera docente, y se han dividido las funciones, enfermera teórica y enfermera práctica. Que la que recibe el estudiante en el hospital es la enfermera práctica, y esa tiene que cumplir un horario ahí con sus estudiantes, para que el estudiante pueda adquirir las competencias. Las escuelas de formación en enfermería no tienen ese, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuenta con un centro de simulación para los estudiantes de medicina, en donde los estudiantes van y practican, no necesariamente con pacientes, Exacto. sino porque tomando como referencia lo que usted dice, de que una cosa es la teoría y otra es la práctica, que el profesional de la enfermería, una vez sale a los hospitales, comienza a practicar con los pacientes, quizás es un poquito cuesta arriba. Entonces, ¿cuentan las escuelas de formación con centros de este tipo para poder capacitar en el área práctica a quienes se forman en enfermería? Ahora se lo están exigiendo, pero a mi entender muy pocas cuentan, porque hay muchas escuelas, como decía ahorita. Creo que hay 6 universidades de formación de licenciatura de enfermería, y hay, creo que 11 o más, es un aproximado, de institutos y escuelas de enfermería A nivel técnico. a nivel técnico y auxiliar. Salud Pública o la MESI le está exigiendo que cada escuela de esa debe tener un laboratorio de simulación. Claro, claro. Es Pero necesario. no es lo mismo tú canalizar un Claro que a un paciente. muñeco. Pero llegan con una idea. Pero llegan más o menos como una idea, tímidamente. Claro, claro. Tímidamente. Cuando se enfrentan a la realidad de la práctica con el usuario o paciente, muchas nos ponemos nerviosas, eso es normal. Pero otras contamos con las habilidades y lo hacemos. Porque esto es cuestión de habilidad. Sí, claro, y eso lo da en la práctica, como decíamos al inicio. La práctica. Claro. Medelina, ahora me gustaría también escuchar su opinión con relación al tema de qué tan adaptados están los programas de formación, de capacitación al personal de enfermería, a la realidad que vivimos como país, a las necesidades que tenemos en nuestros centros de atención en salud. Adelante. Su micrófono está muteado, no podemos escucharle aquí. Ahora sí, me adelante. escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. Sí. Las escuelas de formación profesional de enfermería elaboran programas basados en las necesidades y a los requerimientos de la comunidad y de nosotros como sociedad. Entonces, hay una parte muy importante, y te puedo hablar de mi experiencia de manera particular. Yo trabajo para el Instituto Técnico Superior Comunitario. Yo imparto docencia en enfermería y nosotros trabajamos allá con un laboratorio de simulación que tenemos. O sea, los estudiantes hacen su práctica en los simuladores. Excelente. Pero ningún estudiante del instituto va a un centro asistencial, a un hospital, donde se le presta o se le facilita el campo clínico para que puedan ver algunas y observar algunas de las acciones y de los procedimientos básicos de enfermería. No va a ningún centro sin que vaya con un maestro. Y todos los hospitales están requiriendo y exigiendo un maestro, una guía, un tutor, para que pueda orientar adecuadamente cada estudiante que va al campo hospitalario. Porque de nada sirve usted llevar unos estudiantes sin usted tener ahí un tutor que lo pueda guiar, que lo pueda orientar y que le pueda hacer demostraciones de los procedimientos que el estudiante va a manejar. Dependiendo la asignatura, si es una asignatura donde va a trabajar con adultos, entonces se lleva a un área de adultos y ahí pues se le hace una serie de actividades donde el estudiante tiene que realizar algunas tareas, asignaciones. Sin embargo, no se le permite tocar a ninguna persona, simplemente observación. Donde ellos tocan es en el laboratorio de simulación.
allí en el Instituto Técnico Superior Comunitario. Y es muy importante que nosotras, por ejemplo, como gerente de enfermería, tengamos siempre pendiente eso, que cada estudiante que vaya de una escuela de formación, siempre es bueno y valorable abrirle las puertas, porque ese es parte del aporte social que nosotros podemos hacer como institución. Pero también hay que tener en cuenta que esos estudiantes deben ir en números reducidos, según los estatutos y los reglamentos, en número reducido, y deben ir con su maestro, con su tutor. Pero yo también tengo que conocer cuáles son las actividades que van a trabajar ese día, para saber que yo le estoy dando las herramientas que ellos necesitan como institución, porque ya que yo decidí abrirle las puertas, entonces yo voy a verificar si yo cuento con esas herramientas del conocimiento para que sea aplicable esa práctica clínica en cada uno de esos estudiantes. Y verificar entonces que el maestro tenga también su planificación al día. ¿Cuál es la planificación que usted tiene en el día de hoy? Y entonces yo verificar que también se esté ejecutando, porque es muy importante, así se saca mejor provecho. Porque si yo tengo un estudiante que lo estoy formando hoy, es un profesional que si yo lo formo bien, mañana va a ser un buen profesional que va a dar grandes aportes a nuestra sociedad. Excelente. Bueno, en este momento, Medelina, Eudocia, vamos a hacer una breve pausa y llegamos al último bloque. Vamos a establecer las conclusiones, los desafíos y retos que tenemos como país ante la enfermería y la atención en salud. Así que no le cambie, volvemos en breve.